A ver, si queremos entender a México hoy, en serio, tenemos que ver más allá de la política o la economía. Tenemos que ver sus escuelas. Porque el sistema educativo mexicano, bueno, es mucho más que solo salones y libros. Es un espejo, un reflejo de la historia entera de la nación. Es la historia de cómo ha intentado por más de un siglo educar a su gente. Y miren, esta frase que ven aquí lo resume todo a la perfección. La educación en México no es algo estático, no es un sistema que vive en una burbuja. Al contrario, está, súper conectada a los procesos políticos, sociales, económicos. Cada gran cambio en el país se ha reflejado de una u otra forma en las aulas. Ok, ¿cómo vamos a desentrañar esta historia? Bueno, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a los cimientos, a los pilares del sistema. Después veremos cómo se logró una expansión masiva, un esfuerzo titánico por llegar a todos. Luego entraremos en la parte más reciente y compleja, la lucha por la calidad. Y para cerrar, vamos a ver qué desafíos siguen ahí, sobre la mesa. ¿Listo pues? Empecemos por el principio de todo. Como cualquier gran proyecto, el sistema educativo necesitó cimientos. Y en este caso, esos cimientos no fueron de concreto, sino de ideas. Y sobre todo, de leyes que marcarían el rumbo por décadas. Y la pregunta que se hicieron en ese entonces era, era monumental. Imaginen el escenario. Tienes una nueva nación. Y el reto es, ¿cómo diablos construyes un sistema educativo nacional desde cero? O sea, ¿por dónde empiezas? Y el primer problema, el más básico, era de puros números. La ecuación era imposible. Tenías muchísimos alumnos por educar, pero poquísimos, de verdad muy pocos maestros. Simplemente no había forma. Hacía falta una solución, no sé, creativa, ingeniosa. Y para allá. Y aquí es donde aparece una solución súper pragmática, el sistema lancasteriano. A ver, la idea era brillante en su simpleza. Un solo maestro profesional le enseñaba a un grupo de los estudiantes más grandes o más avanzados. Y luego, esos estudiantes se convertían en monitores, que le enseñaban a los más chicos. Era básicamente una forma de clonar al maestro, de multiplicar su alcance de una manera increíblemente eficiente para la época. Ok, pero el desafío no era nada más de logística y números, ¿eh? Había un reto mucho más profundo, un reto de filosofía. La educación hasta ese momento venía de un molde muy religioso, y el gran proyecto era romper ese molde. Se buscaba crear un sistema laico, científico, moderno, uno que estuviera en sintonía con la idea de progreso que se quería para el país. Y para lograr eso se adoptó una corriente de pensamiento clave, el positivismo educativo. Y ojo, esto no era solo agregar una clase de ciencias, no, era cambiar por completo el para qué de la educación. El foco ahora estaba en la ciencia, en la razón, en la lógica. El objetivo final era formar ciudadanos prácticos que pudieran construir el nuevo México industrial y social. O sea, un giro de 180 grados. Y todo este camino, todas estas ideas, finalmente se consolidan y se vuelven ley en la Constitución de 1917. Y aquí, el artículo 3 es el protagonista. Es la piedra angular de todo el sistema. Porque ahí quedó grabado, la educación es un derecho social. Y no solo eso, es gratuita, es laica y es obligatoria. Esos 4 pilares son los que sostienen el sistema educativo mexicano hasta el día de hoy. Muy bien, ya tenemos los cimientos. Ahora vamos a la siguiente gran etapa. Con los principios ya claros y escritos en la ley, el reto cambió. Ya no se trataba de definir qué era la educación, sino de cómo llevarla a todos, absolutamente a todos los rincones del país. Y esa era la gran pregunta del siglo XX. Porque, a ver, una cosa es tener una ley increíble que dice que la educación es para todos, y otra muy distinta es hacerlo realidad. Es construir las escuelas, es capacitar a los maestros, es asegurarse de que una niña o un niño en la sierra más remota tuviera acceso a lo mismo que alguien en una gran ciudad. Ese era un desafío de otra escala. Y la estrategia para lograrlo fue muy clara en 3 grandes pasos. Paso 1, se crea la Secretaría de Educación Pública, la SEP, que nace con una misión casi heroica, una cruzada nacional para alfabetizar sobre todo en el campo. Paso 2, una expansión brutal de la educación básica y junto con eso algo que cambió el juego para siempre, los libros de texto gratuitos. Y el paso 3, clave también, se crea el CONAFE en 1971, una institución pensada para llegar a donde era casi imposible llegar, a las comunidades más marginadas del país. Ok, entonces llegamos a un punto en que el sistema es gigantesco. La meta del acceso universal estaba, digamos, casi cumplida. Pero justo ahí, cuando el problema de la cantidad parecía resuelto, apareció una nueva pregunta, una mucho más difícil, y que nos trae hasta nuestros días. ¿Y la calidad?
¿Qué pasa con la calidad? Y es que este nuevo problema era mucho más complejo. Ya no se trataba de construir escuelas, sino de lo que pasaba adentro de ellas. Con un sistema tan masivo, ¿cómo garantizas que la enseñanza sea buena? Y más importante aún, ¿cómo te aseguras de que sea pareja para todos? Que la equidad sea una realidad y no solo una palabra. El foco cambió por completo, de la cobertura a la calidad. Los primeros pasos en esta nueva dirección fueron estructurales. Se intentó descentralizar el sistema, o sea, darle más responsabilidades y control a los estados. Y también, por primera vez, se empezó a hablar en serio de la evaluación docente, de crear programas para medir y, en teoría, mejorar lo que pasaba en el salón de clases. Y para ver cómo ha evolucionado esta discusión, solo hay que ver las dos grandes reformas más recientes. Son como la noche y el día. La del 2013, su foco principal, la evaluación obligatoria a los maestros. Era el centro de todo. Pero luego, tan solo 6 años después, llega la reforma del 2019 y ¡pum!, cambia la prioridad por completo. Ahora el discurso es sobre equidad e inclusión. Este vaivén nos dice algo muy claro. La idea misma de calidad educativa está en constante debate y transformación. Y toda esta evolución nos lleva a lo que tenemos hoy sobre la mesa, el modelo de la nueva escuela mexicana. La propuesta aquí es ir más allá de las materias de siempre, de español y matemáticas, y buscar una formación mucho más completa, más humanista. La meta, se dice, ya no es solo formar buenos estudiantes, sino formar buenos seres humanos, buenos ciudadanos. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido, pero no al final de la historia. Después de un siglo de transformaciones, el viaje de la educación en México, pues, sigue. Porque a pesar de todo lo que se ha avanzado, que es muchísimo, hay una realidad contundente. Los dos grandes retos de nuestros tiempos, la calidad y la equidad, siguen ahí. Siguen siendo los grandes pendientes, los obstáculos a vencer. Entonces, si tuviéramos que resumir este siglo en unas cuantas ideas clave, ¿cuáles serían? A ver, la primera es que el sistema educativo mexicano es algo vivo, está en constante cambio. La segunda es que su historia tiene una lógica muy clara. Primero fue crear, luego expandir, y ahora el reto es refinar. Y la tercera idea, que es quizá la más importante, es que cada reforma, cada cambio, no salió de la nada. Fue siempre una respuesta a lo que el país necesitaba en ese momento. Y todo esto nos deja con una pregunta gigante de cara al futuro. Después de un siglo entero de construir, de expandir, de reformar, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo le hace México para, por fin, garantizar no solo que cada estudiante tenga un pupitre, sino que en ese pupitre reciba una educación de calidad y con verdadera equidad? La respuesta que se dé a esa pregunta, bueno, esa será la que escriba el próximo capítulo de esta historia.